Bueno, señores, bienvenidos a este clip número 6, ¿no? Número 6, con todo lo que pasó durante el mes de febrero en el gobierno, en la gestión de gobierno. El presidente Milei visitó Estados Unidos, se reunió con Donald Trump, se aprobaron leyes importantes como la de reiterancia o la suspensión de las pasos, ahora en un ratito voy a hablar. Tuvimos buenas noticias económicas, creció la actividad y además se denunció 2 veces a la condenada Cristina Fernández de Kirchner por el domicilio falso o el domicilio donde no era efectivamente donde vivía, lo que le permitía cobrar un plus de unos aproximadamente 6 millones de pesos en su jubilación, entre muchas otras iniciativas más. Como hacemos siempre, vamos a dividir esto cartera por cartera, ministerio por ministerio, contando simplemente lo más importante que pasó en cada una de las áreas. Arrancamos como siempre por economía, es la de formación profesional, señores. El sector público nacional registró superávit financiero en enero que conocimos el dato en febrero, de casi 600 mil millones de pesos. Como siempre explicamos, superávit financiero es no solo gastar menos de lo que ingresa, sino que además con lo que sobra, cuando alcanza para pagar los intereses de la deuda, eso implica que efectivamente estamos en superávit financiero. O sea, no pedimos un peso a nadie, un dólar a nadie prestado para pagar intereses ni para pagar gastos corrientes del Estado. Bueno, el superávit primario, o sea, gastos versus ingresos, sin tener en cuenta el pago de los intereses de la deuda, fue de 2.434 millones de pesos y algún millón más, que equivale aproximadamente a 0,3% del Producto Bruto Interno. Bueno, el 2024 fue el primer año de los últimos 14 años que tuvimos superávit financiero, que lo acabo de explicar lo que significa y lo importante que es, lo relevante que es no tener que endeudarse para pagar intereses de la deuda, acrecentar la deuda, lo que implicaría acrecentar la tasa de interés y lo que implicaría que en algún momento, como nos ha pasado en otras veces de la historia argentina, la situación de deuda reviente por los aires. Y además, si uno tiene en cuenta digamos que muchas de las veces que tuvimos superávit se debió a que habíamos estafado a alguien, que no le pagamos la deuda a alguien porque estábamos en default. Esto es un récord en muchísimas décadas que no se lograba efectivamente tener superávit financiero, no solo superávit primario, sino superávit financiero. Bueno, además el primer mes del año, enero, más allá de que, repito, este es el resumen de febrero, pero los datos que se conocieron durante este mes son los de enero, tuvimos un superávit comercial de 142 millones de dólares. Esto significa que tuvimos 142 millones de dólares más de exportaciones que lo que tuvimos de importaciones. Además, bueno, tuvimos superávit comercial energético de 678 millones de dólares, datos que son absolutamente increíbles después de que durante 2 décadas destruyeron el sistema energético argentina. Bueno, inflación minorista 2,2% en enero, el número más bajo desde julio de 2020 y que además representa 23,3 puntos menos que en diciembre 2023, que fue cuando nosotros asumimos el gobierno nacional, el Poder Ejecutivo Nacional. Inflación mayorista 1,5%, menor al crawling peg de enero, que era del 2%, ahora es del 1%, pero era del 2%, así que todas buenas noticias. Por supuesto, esto se logró después de un año de gestión, o de un año y un mes de gestión, sin hiperinflación, sin romper contratos, sin la CIRA de por medios y sin estafar a ninguna persona y a ninguna empresa rompiendo contratos y licuando sus ahorros y licuando sus activos. Así que ni hablar de algún imbécil que nombraba que esto terminaba en un plan Bonex. Un besito para ellos, no ha podido ser. Bueno, entre otras noticias económicas, el estimador mensual de actividad económica 5,5% interanual en diciembre de 2024, que es el último dato conocido, y 0,5% con respecto a noviembre. La canasta básica total tuvo una variación del 0,9%. Esto es una gran noticia porque está bastante por debajo de la inflación general. Y la canasta básica total tiene mucho más impacto en los que menos recursos tienen, por lo tanto, quienes menos recursos tienen tuvieron una inflación menor a la inflación general del 2,2% de enero. Se supo que 6 de cada 10 empresas planean contratar personas en los próximos 6 meses, de acuerdo a la encuesta de expectativas pymes de la IAE Business School.
como para tenerla, porque después siempre hay alguno que dice la fuente, bueno, acá tienen la fuente. El índice de construcción tuvo en enero una suba del 0,9% con respecto al mes anterior. La actividad PYME tuvo su sexto mes de ascenso consecutivo, creció 4,8% frente a diciembre de aquel, de acuerdo al informe mensual de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, o sea, de CAME, acá va otra de las fuentes. Argentina además rompió durante febrero el récord histórico en exportación de carne, luego de superar las 935.000 toneladas, solo se habían superado en 1924, hace exactamente 100 años. Bueno, además se eliminó la Secretaría de Hábitat, se eliminaron 695 cargos ejecutivos en la ex AFIP, en ARCA, donde además encontramos, señores, un gimnasio que obviamente usaban solamente los jerarcas, la casta más alta de la política, que con una tarjetita entraban a hacer deporte, por supuesto, pagado por usted, por mí y por todos los argentinos con nuestros impuestos. Bueno, gran delirio Argentina era hasta el 10 de diciembre de 2023. ¿Qué más? Bueno, además, en virtud de la ley Bases, comenzó la privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A., se va a privatizar corredores viales, se firmó el decreto para transformar la empresa estatal Yacimiento Carbonífero Río Turbio en sociedad anónima. Se derogó el artículo 13 de la Ley de Obra Pública. En Argentina había un registro de obra pública donde se anotaban las empresas constructoras, se le ponía un tope, no podían construir más de tanta cantidad, no podían tener más de tanta cantidad de obras, lo que hacía básicamente que las obras se las repartan entre los 10 principales amigos. Esto se lo tiramos a la basura porque era una gran estupidez y aparte porque fomentaba, por supuesto, el negocio de los amigos del poder. Bueno, ¿qué más? Se simplificó la importación de elementos eléctricos como computadoras, luces, en fin. A partir de ahora, todo lo que tenga certificados internacionales va a poder ser importado en la Argentina en materia de elementos eléctricos, lo cual es sumamente razonable. ¿Qué más? Bueno, también la Secretaría de Transporte simplificó la renovación de las licencias de conducir. Se va a eliminar la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional, conocida como LINTI. En su lugar, van a ser las jurisdicciones las encargadas de otorgar las licencias nacionales de categoría profesionales interjurisdiccional, CDOE. Es algo específico para los que efectivamente tienen este tipo de licencias, pero es algo extremadamente relevante. También se modifican los plazos de verificaciones técnicas de vehículos nuevos y usados. El 0 kilómetros, ya lo dije yo en conferencia y lo hemos repetido hasta el cansancio. Los 0 kilómetros de uso particular se extienden a 5 años de la fecha de patentamiento. Los vehículos usados con hasta 10 años de antigüedad, la revisión va a ser cada 2 años. Y cada 1 año en los vehículos de mayor antigüedad. Bueno, se habilitó a la empresa Flyseg para prestar servicios de rampa en los 16 principales aeropuertos del país, terminando con el famoso monopolio de Intercargo que tantos problemas nos ha traído a todos los que en algún momento tuvimos la suerte de volar por los cielos argentinos. ¿Qué más? Bueno, y además, no sé si lo tengo acá, pero con respecto a lo que venía hablando de las licencias de... lo del patentamiento viene más adelante, que tuvimos muy buenas medidas con respecto al patentamiento de unidades y el tema de los registros automotores. Cuando llegue a justicia lo vamos a ver. Además, bueno, en enero tuvo un récord histórico de vuelos en Argentina con más de 4,5 millones de vuelos. Por supuesto que esto deviene de la desregulación que se hizo en el mercado aerocomercial y en nuestra política de cielos abiertos, que tanto ayuda a que efectivamente cada vez más gente pueda viajar en avión. Bueno, economía terminamos, pasamos a seguridad. En cuanto al Ministerio de Seguridad, este mes se declaró a la resistencia ancestral mapuche, más conocida como RAM, como organización terrorista. Estos pseudo mapuches que iban por la vida tomando tierras, agrediendo a gente y quedándose con cosas que no le pertenecían, además de ser extremadamente violentos. Bueno, a partir de ahora, para nosotros, señores, esta gente son terroristas. Y obviamente son aquellos que provocaron
lo cual lo han confesado abiertamente y sintiendo orgullo, vaya a saber Dios de qué, los incendios en el sur. El líder o el personaje Jones Walla. Así que también el gobierno envió un proyecto de ley para reformar el Código Penal y agravar las penas de quienes cometan estos delitos. Si se aprueba esta reforma, la pena para quienes inician los fuegos va a pasar. Hoy es de 3 a 10 años, va a pasar de 4 a 12. Esto no es un dato menor porque lo que hace es impedir que sea excarcelable. O sea, todos los que inicien incendios van a terminar tras las rejas, indefectiblemente cumpliendo su condena. Esta pena se amplía hasta los 15 años si hay peligro de muerte o provoca un incendio de gran magnitud, y hasta 25 años si muere una persona o si esta persona queda con lesiones graves. Bueno, además, por supuesto, en torno a los incendios, el gobierno nacional movilizó medios para enfrentarlos a la Patagonia. Bueno, ha enviado pilotos, equipos de apoyo terrestre, helicópteros, aviones hidrantes, autobombas, 4x4, en fin. Se creó además la agencia del Consejo Federal de Emergencias, que básicamente lo que va a permitir es actuar más rápido ante este tipo de desastres o este tipo de cuestiones en las que, por supuesto, actuar rápido siempre hace la diferencia. Mi agradecimiento, el agradecimiento del presidente de la Nación y de todo el gabinete, a todos los miembros de las fuerzas de seguridad y en especial al cuerpo de bomberos y a los brigadistas que trabajaron en los focos de incendio arriesgando su vida para cuidar a cada uno de los argentinos. Por otro lado, se prohibieron los traslados en las cárceles a raíz de los cambios de género. Esta estupidez de que alguien se autoperciba de otro género, que un hombre se autoperciba mujer, lo pasen al pabellón de mujeres solo por su autopercepción. Este delirio se terminó con los problemas que ha traído esta actitud por parte de de los delincuentes, que en la autopercepción del género opuesto han pasado al pabellón de mujeres, han violado mujeres, han embarazado mujeres, y ha sido una situación horrorosa donde ha ocurrido. Esto se terminó. Además, el Senado de la Nación aprobó la ley antimafia, que prevé pena de reclusión o prisión de 8 a 20 años para quienes participen, cooperen o ayuden en la formación o mantenimiento de una asociación ilícita. De este modo, todos los que pertenecen a la organización criminal van a tener la pena máxima, desde el jefe narco hasta la cadena, al eslabón más bajo o inferior de la cadena, como puede ser lo que se denomina soldadito. Todos van a tener la pena máxima. Lo que va a permitir terminar de raíz con, por supuesto, las bandas de narcotraficantes en la República Argentina. Se aprobó la ley de reiterancia. Esto quiere decir que si un delincuente con condena previa vuelve a delinquir, simplemente va preso. Esto parece una obviedad, pero era algo que no ocurría en la República Argentina, que se le denominaba popularmente puerta giratoria. Bueno, entre otros temas de seguridad, se acabaron las visitas indiscriminadas para los narcos en las cárceles, otra locura que ocurría en la Argentina. Solo 2 familiares directos cada 15 días, sin contacto físico, a través de un locutorio van a poder visitar a los narcos. Las armas provenientes del crimen organizado se van a entregar a las fuerzas federales para, por supuesto, reforzar la lucha contra los delincuentes. Las armas las tienen que tener los buenos, no los malos. Y hay que destacar una investigación de Gendarmería Nacional que interceptó una embarcación en Misiones que intentaba ingresar con un cargamento de casi 1 tonelada de drogas. Defensa, señores. Ministerio de Defensa, Luis Petri participó del patrullaje del buque Ara Storni y la aeronave P-3C Orión en la boca oriental del Estrecho de Magallanes, donde monitorearon la concentración de buques pesqueros en la zona adyacente a la zona económica exclusiva, y la República Argentina está presente en el mar argentino y protege sus recursos. ¿Que esto antes no pasaba? No, señores. Esto durante décadas fue abandonado por quienes nos han gobernado. Los ministros Petri y Bullrich de Seguridad coordinaron las operaciones de vigilancia y el relevamiento en la zona de seguridad de fronteras. De esta manera, drones, radares, medios aéreos efectivos del ejército argentino van a operar en zonas estratégicas lejos de centros urbanos y pasos internacionales para fortalecer el control de los puntos más vulnerables. Además, se
inició la segunda etapa de la campaña antártica de verano 2024-2025 con la zarpada del rompehielos Ara Irizar nuevamente hacia la Antártida, cuyo objetivo es proveer recursos a los argentinos que se encuentran en la zona más austral del país. Ministerio de Salud, señores. El ministro Lugones puso en línea una página web donde se accede al listado completo de medicamentos que hay en el mercado y se puede elegir libremente el más conveniente de acuerdo a su precio. Esta información, que siempre fue un privilegio de farmacias y farmacéuticos, va a tenerla todos los argentinos a instante y en detalle. Esto es fundamental para no solo comparar precios, sino además saber dónde hay esto. En cuanto a las pensiones no contributivas, ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad, va a auditar 1 millón de pensiones en 4 etapas y de manera escalonada, en particular las más recientes otorgadas durante el gobierno anterior, durante el gobierno de Alberto Fernández. El Ministerio de Capital Humano. Sandra Petovelo, a través del ANSES, rechazó el pedido de Cristina Kirchner para seguir cobrando sus 2 pensiones vitalicias como expresidente y como viuda de un expresidente. De esta manera los argentinos dejamos de pagarle a la exmandataria condenada 21 millones de pesos en concepto de asignación de privilegio. También se denunció, como ya lo dije en la intro, a Cristina Kirchner por haber declarado un domicilio presuntamente falso en la zona austral. Esto permitía cobrar el adicional que les comenté hoy, una injusticia para absolutamente todos, además por ser los responsables de haber destruido el sistema jubilatorio en la República Argentina. Bueno, el salario de diciembre de 2024 fue el más alto de los últimos 5 años, creció 1,6% con respecto al mes de noviembre. Por supuesto, diciembre, último dato conocido, por eso lo marco ahora. De esta manera, la capacidad de compra se incrementó un 18% durante 2024 y superó el poder adquisitivo de noviembre de 2023. Sí, se superó el poder adquisitivo que tenía la Argentina previo o el mes anterior al que nosotros asumimos. Así que operaciones berretas, por favor, dejarlas de lado. Bueno, canasta básica alimentaria, el Ministerio de Capital Humano sigue manteniendo una cobertura del 100%, se incrementó un 362% la asignación universal por hijo. Esto significa un crecimiento real del poder adquisitivo del 145% en términos siempre de la canasta básica alimentaria. El monto de asignación por ayuda escolar anual aumentó 85.000 pesos para la educación inicial, general, básica y secundaria, correspondiente al ciclo lectivo, por supuesto, de este año. En este segundo semestre de 2024 se registró uno de los niveles más bajos de conflictividad laboral en el sector privado desde 2006, así que desde hace 18 años. Hubo solo 14 conflictos con paro, 71% menos respecto al pico de los 47 conflictos que hubo en el 2014 cuando gobernaba el kirchnerismo. Bueno, no hay piquetes, ministra Petovelo, felicitaciones. Justicia. Cunio Libarona, el Senado de la Nación aprobó la ley de juicio en ausencia, que obviamente lo que plantea es la modificación de los códigos procesal penal y federal para regular la realización de juicios penales en ausencia del imputado. Se termina el encubrimiento que la política le daba o que la política hacía caso omiso, se hacía la distraída para encubrir a criminales. Actos terroristas de la magnitud de lo que fue el atentado a la AMIA o la Embajada de Israel, a partir de ahora ya no van a poder quedar impunes. Se creó el Registro Único Nacional Automotor, RUNA. A partir de esta medida, los trámites de inscripción de los 0 kilómetros van a ser completamente digitales, sin necesidad de pasar por un registro automotor. No hay nada más tedioso en la vida que pasar, o lo que era pasar por un registro automotor. Se van a ahorrar solo en formularios 83.000 millones de pesos y alguna moneda más. Esto se suma a la simplificación de la cédula azul, un trámite que hoy se puede hacer por mi Argentina sin costo y en 2 minutos. Y en línea con la creación del RUNA se eliminaron las limitaciones territoriales. Ahora los argentinos van a poder inscribir su 0 kilómetro en cualquier registro del país sin restricción de domicilio. Esto yo hice mucho hincapié también en las conferencias porque esto es sumamente importante. Uno cuando
patenta un auto cuando compra un auto y tiene domicilio en determinada jurisdicción, estaba obligado a patentarlo en esa jurisdicción, sujeto a el monto que le quiera cobrar unilateralmente la jurisdicción en la que le tocaba patentar. Esto se terminó, por lo tanto esto dispara la competencia fiscal entre provincias y los argentinos vamos a poder patentar el auto donde se nos ocurra, en virtud por supuesto de los costos, de donde nos salga más barato. Así que bienvenida a la competencia fiscal y ojalá se entienda que los argentinos no podemos seguir con la mochila impositiva que tenemos sobre nuestras espaldas. Bueno, me perdí. Bajó un 60% el costo de inscripción de vehículos 0 kilómetros desde el comienzo del gobierno. Esto es bueno también mencionarlo. Y producto de esto, y por supuesto de la fuerte reactivación económica, el patentamiento de 0 kilómetros creció un 217% en enero con respecto al mismo mes del 2024. Así que grandes noticias. Además se modificó la ley de identidad de género y se prohibieron los tratamientos de hormonización y las cirugías de adaptación del cuerpo en menores de 18 años. Esto expone a los niños a graves riesgos para la salud, tanto física como mental. Además, en muchos casos los efectos de estos tratamientos y cirugías son irreversibles y, incluso países que han sido pioneros en esto, como Reino Unido y Estados Unidos, están dando marcha atrás por considerar que estos tratamientos en niños tienen consecuencias devastadoras de largo plazo. Así que bueno, con los niños no. Cancillería, Gerardo Huerten. Bueno, Argentina se retiró de la Organización Mundial de la Salud y además, dentro del marco de la Cancillería y de nuestras relaciones internacionales, el presidente Milei viajó a la ciudad de Washington, D.C., en Estados Unidos. Allí mantuvo una reunión con Elon Musk, con el BID, con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional y con Donald Trump. Todas reuniones absolutamente excelentes. Ministerio de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, se simplificó la normativa que regula la industria de frutas para que el SENASA trabaje directamente con los productores, por lo tanto no va a ser necesario pedir habilitación de instalaciones y se eliminan los permisos de autorización de cosecha, delirio total de la vieja Argentina. Se avanza con el plan de desregulación y simplificación del Estado con la implementación del decreto Burocracia Cero. Básicamente, el presidente de la Nación dio la instrucción para que todas las dependencias informen cuáles son las leyes que se utilizan y que son parte de un Estado moderno y cuáles no, el resto se van a eliminar. Se va a facilitar la importación de vehículos en serie, no van a requerir una licencia que se llama licencia de configuración de modelo ni licencia de configuración de modelo ambiental. La maraña burocrática en Argentina, la verdad que es fabulosa hasta en los nombres. Si el vehículo fue certificado internacionalmente, no se va a requerir ninguna otra pavada para complicar la importación. Y además se va a liberar la importación de autopartes, lo cual ya no va a ser requerido el certificado de homologación de autopartes de seguridad. Jefatura de gabinetes, Guillermo Francos. El Senado de la Nación aprobó la suspensión de las PASO, ahorro de $200 millones, un domingo perdido para toda la gente, simplemente para pagar las internas que no pueden resolver los partidos políticos, cuando además los partidos políticos eran pocos los que dirimían sus internas en este esquema de pasos. Un sinsentido absoluto, se logró suspender por este año, así que esto es una gran noticia, que se eliminó esta encuesta millonaria al servicio de la política y en detrimento de la economía y del tiempo, como les decía recién. Además, se dieron de baja 3 resoluciones que contemplaban la cesión de tierras en Mendoza a estos grupos pseudo-mapuches, que en vez de pedir tierras tendrían que estar presos. De esta manera, los territorios que estaban en manos de terroristas vuelven a los argentinos. Se anuló el programa de fortalecimiento comunitario que permitía que estos pseudo-mapuches contactaran abogados para que los representen en los conflictos relacionados con un reclamo de tierra. Bueno, todo un gran delirio que hasta a mí me irrita contarlo, así que no voy a hablar más de eso. Sabemos que hoy la defensa de la propiedad privada en la Argentina es un principio inclaudicable. En nuestro territorio, señores, la única bandera que flamea es la Argentina. En un mes donde la política trató de desestabilizar un gobierno elegido democráticamente por la gran mayoría de los argentinos, el gobierno del presidente Milei sigue trabajando por cumplir con el mandato que los argentinos le dieron a él
y que nos dieron a todos los que hoy estamos en el gobierno. Estabilidad económica, orden y por sobre todas las cosas, libertad. Muchísimas gracias. Chao.